que Génesis me dé el paso para poder, o que nos conecte a YouTube en el momento que sea necesario, nada más que nos avise para poder a dar comienzo. Creo que entró alguien más, no sé si es Alondra, acá dice 1 minuto más. Si están por ahí, bienvenidos también. Hoy día, por si acaso, nuevamente tenemos nuestro repaso de la lección normal como siempre, pero al mismo tiempo vamos a estar transmitiéndolo en vivo al canal de YouTube de la iglesia. Así que sean bienvenidos, siéntanse libres también para poder dar sus opiniones, para poder participar. Sonrían durante la transmisión. No se olviden, el mundo los está viendo. Así que este es el momento también para que ustedes puedan compartir con las personas que van a ver este programa. No necesariamente con los hermanos de la iglesia, sino con las personas en general que van a ver este programa, que puedan ellos también recibir un mensaje de esperanza esta mañana. ¿Ok? Así que estamos a menos de 1 minuto. Ahorita los niños están cantando, los niños a llenar están cantando y creo que ya nada más falta un instante y vamos a entrar. Ya. Ok. Estamos ahora en este momento dando comienzo a nuestro repaso de la lección. Gracias a todos ustedes, hermanos de la iglesia de Inland, amigos y personas en general que nos están acompañando esta mañana y que desean unirse justamente a este repaso de la lección. Con todo agrado y con mucho gusto y sobre todo deseando de que el Señor pueda estar aquí con nosotros esta mañana y que nos pueda permitir a través de este medio llegar hasta cada uno de ustedes con un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y de mucha importancia para nuestras vidas. Yo quiero dar la bienvenida a todo el grupo de nuestra clase. Este grupo hoy día tiene la posibilidad de, como les dije, de compartir con ustedes este momento de repaso de la lección. Y antes de que podamos empezar, los quiero invitar para que nos unamos en oración. Así que vamos a dar un instante para que podamos orar y pedir la dirección y la compañía del Señor. Vamos a orar. Amado Padre que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por permitirnos esta mañana de sábado, con un sol brillante, con un día maravilloso, con una mañana alegre, el poder reunirnos en tu nombre. Gracias porque permites que a través de este medio, y a pesar de las dificultades que existen en el mundo, podamos estar unidos en torno a ti. Ayúdanos, Señor, para que esta mañana tu palabra pueda ser elevada y para que tu palabra nos alimente, nos pueda llenar también. Bendice a las personas que estamos aquí participando, pero también a aquellos que están oyendo, que están viendo, y aquí aquellos quienes se unirán a través de las redes para que este mensaje, Señor, pueda ser de alimento a sus vidas también. Condúcenos, dirígenos, acompáñanos también. Sé parte de este momento, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Y quiero presentar hoy día al hermano Heriberto Luba, quien hoy día nos dirigirá justamente en el repaso de la lección. Así que, Heriberto, este es el momento, el tiempo es tuyo. Buenos días, hermanos. Gracias, Pedro. La lección de esta mañana es muy importante. No tienes que hablar, Emma. Tiene muchos temas muy interesantes. Principalmente, pues, la lección trata, claro, de Jesús como el gran maestro, ¿verdad? ¿Y quién más? Si, siendo que la lección está tratando de la educación, ¿quién más puede ser mejor maestro o mejor ejemplo para nosotros, verdad? Que Cristo Jesús. Pero la pregunta que nosotros debemos hacer es, si Jesús vino, ¿verdad? Vino para mostrar al Padre, el carácter del Padre. Pero una pregunta que les quisiera hacer a ustedes en realidad es, ¿por qué tuvo que venir Él? Si Él estaba en el cielo, en su conformidad, algo pasó, ¿verdad? Todos sabemos que el pecado que entró al mundo por medio de Adán y Eva en el principio, por la desobediencia, tuvo que venir Jesús, ¿verdad? Lo que pasó es que el carácter de Dios se puso en duda. ¿No es así? El carácter de Dios, el Padre, por medio de Satanás,
se puso en duda y todo el universo ahora nos está viendo, está mirando cómo el carácter de Dios es restaurado a su lugar original, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús es el único que podía reflejar la imagen del Padre, ¿verdad? Y la imagen del Padre se reflejó en Jesús por medio de su vida, la vida que él vivió. Él vino, sí, claro, él es como, vino como un niño, ¿verdad? Creció en sabiduría y gracia hasta llegar a ser un hombre hecho y completo en Jesús. Pero ahora vamos a mirar la imagen, cómo fue que formó Jesús la imagen del Padre en su vida de él. ¿Qué clase de vida él vivió? ¿Qué clase de vida Jesús vivió? ¿Me pueden decir ustedes qué clase de vida él vivió? Y, ¿Sabes qué, Heriberto? Digamos, estaba meditando un poco en la pregunta que hiciste al comienzo, ¿no? O sea, el asunto del por qué es que vino Jesús, ¿no? Digamos, pero lo estaba imaginando también el asunto por qué dentro de los tres seres digamos, dentro de los tres seres de la Trinidad, de la Deidad, ¿por qué es que justamente Jesús vino, ¿no? ¿Por qué Él? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo? ¿Por qué no vino el Padre, ¿no? Quizás, obviamente hay cuestiones que son un gran misterio, pero lo que sí contemplamos es el asunto de los roles, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? El asunto de los roles, ¿no? Ahora, yendo a la otra parte, o sea, el asunto de la pregunta nuevamente, ¿por qué vino Jesús? O sea, ¿cuál era el propósito principal de Jesús al venir a este mundo, ¿no? Y tenemos que encontrar también el hecho de que la imagen de Dios, digamos, el concepto que las personas teníamos respecto a Dios estaba alterada. O sea, quizás desde el comienzo, o sea, quizás Adán y Eva tenían un concepto de Dios antes del pecado o antes de hablar con la serpiente, y una vez después de que hablaron con la serpiente, quizás el concepto de Dios cambió, ¿no? Y de ahí para adelante fue cambiando también. Entonces, esto es fundamental porque obviamente el propósito de la venida de Jesús tiene que ver con un hecho de restaurar ese concepto, ¿no? Esa imagen de Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas, ¿no? Ya. Eso es lo fundamental, ¿no? Y de acuerdo a yo Elena G. creo, White, dice que él se propuso, ¿no? Desde cuando se hizo el plan de salvación, Jesús mismo dijo, yo voy a ir, si ellos caen, yo voy y los salvo. Eso fue la decisión de Jesús, hacerlo. Por eso dice él, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. O sea, nadie lo hizo al que lo hiciera. Él lo hizo solo. sí, yo creo que también, yo creo que Satanás había destruido el carácter de Dios porque lo había hecho como que Dios en realidad permitía todo, ¿verdad? Y también lo puso del otro extremo, como que Dios era un tirano, como que Dios no quería que hiciéramos nosotros nuestra voluntad. Así es que es de esa forma que Satanás destruyó el carácter de Dios y Jesús sí tuvo que venir para restaurar ese carácter de amor que es Dios, ¿verdad? Ahora, sí, Jesús vino, pero él vino como un bebé, nacido de la carne, ¿verdad? Por María. Pero Jesús existió desde un principio. Él estuvo desde la creación ahí. Él estuvo parte de la creación. Y ese es un misterio tan grande que como Dios se hizo carne para poder salvarnos a nosotros. Él teniendo todo lo que él hubiese querido, lo tenía ya en su trono.
pero Él se bajó, se bajó a nivel de nosotros para poder revelar el carácter de Dios. Y eso es algo que quizás nunca nosotros podamos entender de cómo fue esa transformación, ¿verdad? Muchas veces le ponemos más atención, nació de una virgen, ¿verdad? El nacimiento virginal. Pero ¿quién fue el que nació? Fue el Dios mismo, hecho carne. Y sí, Él vivió entre los hombres y tuvo todas las tentaciones que nosotros podemos pasar, pero sin pecar. Y yo creo que eso es lo principal, que sí, Dios experimentó todo lo que nosotros como humanos podíamos experimentar, pero Él nunca pecó. Y eso es lo que hizo la diferencia, ¿verdad? De que por eso es que Él nos pudo salvar y eso nos pudo limpiar de nuestros pecados, porque Él es Dios y fue puro hasta la muerte. Ahora, Jesús revela la gloria de Dios y la reveló por medio de la vida que Él vivió, ¿verdad? Él tuvo que aprender en la escuela de su casa, él tuvo que trabajar, tuvo que hacer todas las cosas que nosotros a veces hacemos como humanos. Al final de cuentas, cuando llegó el tiempo de Él revelar ya el carácter de Dios, haciendo milagros y relacionándose con las personas, es cuando nosotros como humanos podemos ya mirar ya más claro el carácter de Dios en sí. Porque en realidad, y yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado en un tiempo u otro, y miramos al cielo y decimos, Dios, ¿eres real? Dios, dame una señal. Oh, Dios, si estás allí, házmelo saber, ¿verdad? Sí. Todos nos hemos preguntado de esa pregunta, pero es simplemente el hecho de nosotros ir a la historia de la Biblia, de Dios y su vida, cuando nosotros miramos la revelación de Dios el Padre en Cristo Jesús. Y ahí es de donde nosotros nos podemos... ¿Sí? Yo tengo una pregunta, hermano. O sea, cuando tú dices que Jesús vino y murió por nosotros y Él no pecó, yo te pudiera, cuando yo no creía, por ejemplo, en Dios, yo te hubiera dicho, pero pues Él era Dios, pues claro, pues no iba a pecar. Era Dios. O sea, qué fácil, yo soy Dios, yo no peco, pues sí. ¿Y cómo explicamos eso? Pues sí, era Dios, Él no pecó, pero pues era Dios, tenía todo el poder del mundo. Imagínate qué fácil para un Dios no pecar. Pero para mí, que yo nací en el pecado y que vivo en el pecado y me gusta ser pecador, para empezar, para mí no es fácil. ¿Cómo le haría yo? ¿Verdad? Digo, o sea, es una pregunta válida, ¿no? Esa pregunta yo la hubiera hecho, o sea, pues sí, Claro. pues no, pues es Dios. Entendemos de que es cierto, o sea, Jesús fue sin pecado, ¿no? Pero también entendemos de que cuando Jesús vino trayendo toda una trayectoria de pecado, o sea, en realidad Él llegó arrastrando miles de años de pecado, o sea, esa es una cuestión que, digamos, no lo hizo a Él, no le hizo las cosas tan sencillas, o sea, Él ya venía arrastrando toda una tendencia de pecado que venía acumulándose con el tiempo, ¿no? Esto es todo un asunto en realidad. Luisito, O sea que él venía con todo ese pecado, ya venía él luchando desde que esa parte está bastante interesante. Yo no sabía eso. A ver, Luisito, ¿no? Sonido, hermano. El audio, Luisito, el audio. No oye. El audio, hermano, no se le oye. Solamente quiero compartir 2 versículos que dice acerca de la humanidad y de la divinidad del Señor y que muchas lo usamos en estos días de Christmas. Dice en Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, dice, hablando de la humanidad de Dios. Hijo nos es dado. Ahora está hablando de la divinidad de quien fue enviado, dice.
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí nos está dando las dos facultades, como dice el hermano. Una de que fue 100% hombre, 100% divino. Ahora, él vino a mostrar la imagen del Señor, algo que a Adán se le dio la facultad a Adán para hacer, pero al primer Adán falló. Ahora él vino, dijo, en conflicto con Satanás, quizá le trajo esta misma pregunta: tú eres Dios, y claro, lo vas a hacer y no vas a hacer. Pero entonces ahora Cristo vino a mostrar que se puede, como hombre, depender del Padre. Entonces esas son las dos. Él nunca tomó ventaja de dependencia como Dios, sino que dependencia como hombre conectados con el Padre. Entonces les quiero leer este otro versículo, donde lo que acabo de leer, que dice, así también está escrito, dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, hablando de Jesús, espíritu que da vida, dice 1 Corintios 15, 45. Y yo quiero pues hacer ese énfasis que el Señor fue, así como fue hombre, también fue Dios, pero nunca tomó la ventaja de Dios para depender al Padre, cosa que es un ejemplo para nosotros, porque dice, si Él pudo como hombre, también nosotros como hombres y mujeres podemos depender del Padre y 100% también. Amén. Amén. Sí, ahora Jesús representó perfectamente al Padre, ¿verdad? Jesús fue la imagen misma de su Padre y hizo un trabajo perfecto. En todo punto cumplió, en todo punto obedeció. La pregunta ahora es para nosotros es, Él nos pide que nosotros le representemos a Él de la misma manera. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque quizá nosotros hemos estado en la iglesia por años y años en la iglesia, pero no se ve un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? No se mira un cambio en nuestro trato con los demás. No se ve en la vida, en nuestro trato, como nosotros manejamos, cómo nos comportamos con nuestra familia. Y ahí es donde nosotros deberíamos de poner atención, porque Dios nos pide hacer también la imagen, a reflejar el carácter de Cristo Jesús en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestros amigos, ¿verdad? Hace poco hice un comentario a un amigo que dice, le dije de otro compañero, yo le dije, este compañero no me inspira confianza. Y él me dijo, no, a mí tampoco. Y estaba leyendo lo que creo que fue uno de los presidentes que dijo, no me gusta esta persona, necesito conocerla mejor. Presidente Lincoln. Yo creo es, ¿verdad? El presidente Lincoln. Sí, y eso es lo que a mí me dijo, me hizo saber. Simplemente porque la persona no me inspira confianza, no lo voy a abandonar, ¿verdad? Dime, hermano. Yo tenía una pregunta referente a lo que dijiste, hermano Luba, y que si, digamos, nosotros como hijos de Dios, o que profesamos ser adventistas del séptimo día, nos debemos de tener cierto comportamiento que revele el carácter de Dios. Bueno, digamos que yo conozco el Evangelio y es el mayor problema que tengo, ¿no? Mi carácter, el estilo de vida que llevaba. Nosotros como iglesia, ¿qué sugerimos? Que esa persona, como no está a la altura todavía, no se una a la iglesia, o que siga yendo a la iglesia y en el proceso cambie, con la ayuda de Jesús, obviamente, porque al final el único que hace el trabajo aquí es el Espíritu Santo. Nosotros como adventistas del séptimo día podemos ser muy buenos cristianos y amar a las personas y enseñarles lo mejor que podemos con nuestra forma de ser y ayudarlos en lo que podamos, en instruirlos, pero al final el trabajo es del Espíritu Santo. Entonces,
Yo es una pregunta que tengo en realidad para todos, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de ser? Si yo, Manuel González, voy a la iglesia de Inland y estoy batallando con el estilo de vida que llevo, digamos que no soy borracho, pero me echo unas cuantas copas de vez en cuando. O de vez en cuando me voy a echar una bailadita. Pero yo quiero seguir en el evangelio porque sí estoy seguro de que sí es. Pero estoy batallando. O sea, ustedes como líderes, ¿qué sugieren? Apártate de la iglesia hasta que te santifiques y luego regresas, o sigue en el camino hasta que Jesús te ayude y tengas éxito. Pero esa es la pregunta que tengo. Yo no sé si alguien más tiene una respuesta para el hermano, pero lo que yo sé es simplemente cuando algo pasa en la iglesia, cuando alguien hace algo indebido, es donde viene la regla de donde se tiene que tomar testigos, ¿verdad? De 1, 2 o 3, y se confronta al hermano. La iglesia le dice, hermano, se sabe que usted le gusta tomar unas cuantas copas de vez en cuando, le gusta bailar de vez en cuando, pero sabemos que eso no va de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? O sea, no se debe de simplemente de ignorar, ¿verdad? Yo no creo que la iglesia no crecería si se admite el pecado a una persona que está pecado abiertamente. Simplemente la iglesia no va a prosperar. Entonces, yo pienso que por eso es que la Biblia ya puso eso de antemano, cómo se debe manejar estos casos, ¿verdad? No sé Así tú qué es. piensas, Pedro. Sí, sí, exactamente. O sea, me hace recordar un poco la experiencia en la época de Elías, ¿no? En la época de Elías, la gente le había dado la espalda a Dios, pero no era precisamente que, o sea, se habían olvidado totalmente de Dios, no. O sea, la gente estaba entre Dios y entre los Baales, o sea, estaban entre los dos. Digamos, un día tal vez se postraban delante de Dios, pero otros momentos, otros días se postraban a los Baales, y así sucesivamente. O sea, porque cuando Elías los confronta, les dice hasta cuándo van a estar indecisos entre Dios y entre Baal, entre Dios y otros dioses, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, o sea, muchas veces nosotros mismos también, o sea, sí vamos a la iglesia, sí entregamos nuestros diezmos, sí queremos participar y eso, pero tal vez asumimos de que quizás, como les dije en un momento en la iglesia de Inland, Dios no es suficiente para nuestras vidas, ¿no? Y entonces buscamos otras opciones también que puedan cubrir esos aparentes vacíos, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el punto también? Y creo que los demás hermanos van a estar de acuerdo con eso. Dios no va a tolerar eso. O sea, Dios no tolera esa parte, ¿no? Dios no tolera que tú estés siempre cavilando, o sea, entre dos partes, ¿no? Indeciso, entre aquí y allá. O sea, si no eres frío ni caliente, o sea, y eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Eso pasa, ¿no? Yeah. Lo que mencionaste Yo, también, Heriberto, ¿no? Creo que Heriberto fue, ¿no? O sea, y eso va, definitivamente la iglesia no va a progresar mientras exista eso dentro de la iglesia. O sea, la iglesia, si uno permite esas cosas, ¿no? Uno puede dar tolerancia y creo que sí es importante, o sea, lograr de que las personas entren en reflexión, entren en una posibilidad de asumir de que hay necesidad de ciertos cambios, pero uno no puede ser cómplice. Cuando uno es cómplice de esas cosas dentro de la iglesia, lo que uno hace es traer maldición dentro de la iglesia y la iglesia no. Yeah. ¿No? sí. Cierto, hermano. Ya, yo creo que sí, la iglesia, claro, es ejemplos que es como un hospital, ¿verdad? Donde hay enfermos. Sí, el pecado entra porque son creyentes nuevos que traen todavía cosas que ellos no han dejado completamente, ¿verdad? Eso es la batalla que siempre va a existir hasta que la separación, el trigo y la cizaña se haga por Dios, ¿verdad? Pero no es por nosotros. El hermano, sí, Luis tiene un comentario. Solamente quería recordarle Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así es. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Y hay un dicho de que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué parte, dónde está tu corazón? ¿En qué Señor estás? Si nosotros no dedicamos tiempo al Señor y dedicamos tiempo a otros, entonces es lo que vamos a reflejar.
Y nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos tratando de jugar con la iglesia y y la iglesia es del Señor, ¿no? Entonces ahora, como cristianos, debemos de tomar en consideración y muy en serio a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a mi ego, a mí mismo, que es un señor, o estamos sirviendo, y ahí entran otros señores, las riquezas, los vicios y todas estas cosas, como mencionamos, ¿no? ¿Qué clase, qué seriedad le damos? El Señor nos invita a que nosotros vengamos tal como seamos, pero así como dice, ni yo te condeno también, pero ve y no peques más, nos dice, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que tener eso en consideración y pues como dice, no jugar con las cosas del Señor, porque eso es lo que vamos a cosechar últimamente. Y el Señor, como dijo Pedrito, va a desechar todo eso al final. Lastimosamente lo va a tener que sacar. Y entonces tenemos que considerar eso. ¿A quién servimos? ¿A quién te dedicas la primera hora de tu día? ¿Cuánto dedicas? Si le dedicas a tu trabajo, a lo que es dinero, a lo que es tuyo, o a Dios. Entonces eso va a ir, como dicen, por sus frutos los conocerás. Va a ser automáticamente. Sí. Y ya moviéndonos en la lección, vamos a mirar ahora el ejemplo que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Qué era Jesús en realidad? O sea, conocemos de Jesús, pero ¿qué era? ¿Cómo era él? Era humilde, ¿verdad? Era obediente y era servicial. Durante toda su vida, esas son las características que nosotros podemos ver a través de su vida. En cualquier forma, en cualquier región que nosotros miramos con otra persona, la humildad y lo servicial que era él. Ahora, el ser humilde, ¿qué significa para ustedes? Porque ahora, en nuestros días, lo que según eso nos hasta en la escalera de ser exitoso supuestamente, es haciendo a los demás a un lado, ¿verdad? Es simplemente llegar, pero no importa de qué forma. Es muy difícil tomar el asiento de atrás, ¿verdad? Uno siempre quiere manejar, uno quiere guiar, uno quiere ser siempre el primero. Es muy difícil siempre hacerse uno, por decir así, menos, ¿verdad? Humilde. Cuando las circunstancias, nosotros en este mundo, lo que se usa más es como dije anteriormente, los demás llegar hasta la cima no importando qué es lo que pase o cuántas personas tengamos que tirar a un lado, ¿verdad? Es triste porque si nosotros somos un ejemplo, si vamos a ser un ejemplo de Dios, de Jesús, vamos a tener que practicar la humildad en toda ocasión. Y a veces es muy difícil, ¿verdad? Quedarse callado especialmente cuando nos hacen mal a nosotros. Cuando uno es el agredido, es muy fácil pelear sus derechos porque uno sabe pelear, uno sabe hablar y ya sabe, sí, pero no es fácil quedarse callado. No es fácil muchas veces decir, ¿sabes? Hay que tomar un tiempo libre y vamos a hablar calmados. Es difícil porque nosotros tenemos nuestro carácter y muchas veces nosotros nos agarramos de eso, de que, pues es que es mi carácter, así soy yo. Y eso, como en otras palabras, estamos diciendo, nos estamos excusando en nuestra forma de ser. Y el carácter de Dios, el ejemplo que Él nos dio, hay que seguirlo. Hay que nosotros ser listos para mirar en dónde nosotros estamos fallando, ¿verdad? Él fue obediente en todo también, y ahí donde nosotros también podemos aprender a ser obedientes en lo que nosotros leemos, ¿verdad? Sabemos que si nosotros leemos una cosa que
a veces no nos gusta, pero está en la Biblia, ¿verdad? Muchas personas se quejan, dicen, yo no voy a la Biblia porque no me gusta dar el diezmo. No creo yo en dar el diezmo, ¿verdad? Es mi dinero. Ah, no sabiendo las bendiciones que vienen de ser obediente. Y las bendiciones que vienen porque cuando nosotros somos obedientes en una cosa, Dios también nos ve y nos da más para nosotros aprender, ¿verdad? So, hermano, ¿tenía algo que decir? No sé. Yo quería comentar que quizás por eso es que Jesús vino como el gran maestro, ¿no? Para ponernos el ejemplo de cómo es ser humilde, de cómo enseñar con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia, porque si tú miras los apóstoles que escogió, ¿verdad? Pues dejaban mucho que desear. Pero él nunca se desesperó, él con paciencia les enseñaba las formas correctas. La Biblia habla que Pedro era una persona muy agresiva, ¿verdad? Y aparte tenía un vocabulario muy florido, que para empezar ustedes no saben ese vocabulario, así para qué se lo repetimos, no lo van a entender. Pero yo pienso que por eso Jesús cuando viene y empieza a enseñar, él enseña como un maestro, se comporta como un maestro, te enseña los métodos, te pone el ejemplo, te dice, mira, así se hace. Por eso se bautizó, para que tú miraras que era importante el bautismo, porque él lo hizo. Entonces yo pienso que la forma, o sea, el carácter de Jesús te enseña cómo ser humilde y cómo es que a Dios le agrada que tú seas. Y eso está en la persona de Jesús. Y aparte, amor, dices tú que las personas que escogió Jesús dejaban mucho que desear, pero ¿de dónde tenía para escoger Jesús? Acuérdense del tiempo en el que vino. Los supuestos maestros de la ley estaban totalmente por otro lado. Y por eso fue que en ese momento era el momento exacto en el que Jesús viniera al mundo para enseñar exactamente cuál era el carácter de Dios, el amor de Dios por la humanidad y darle un poco de esperanza o toda la esperanza del mundo. Sí. Luis, ¿tiene algo que Hablando decir? de Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, Heriberto, hablas del temperamento, carácter que tenemos nosotros. Si nosotros no hacemos esto diariamente, ese yo se va a mostrar más que Cristo en nuestras vidas. Y de esa manera, cuando decimos nosotros, es que así soy yo ya no voy a cambiar, le estamos diciendo al Espíritu Santo, no quiero que me cambies, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso. Tenemos que vivir diariamente con Cristo, morir en Cristo. Y ese temperamento, ese mal carácter que tenemos va a ir siendo ajustado. Pero todo depende que nosotros vivamos, muramos de Cristo cada día. ¿Saben? De todas las profesiones, yo creo que una de las que yo admiro más son la de los maestros, ¿verdad? Simplemente porque yo en realidad no creo que lo hacen por ganar dinero, porque el dinero no está ahí, pero el impacto que ellos pueden hacer en la vida de un joven no tiene medida. Y yo por eso los admiro mucho. Yo creo que todos tenemos historias de cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Mirábamos los diferentes tipos de maestros, ¿verdad? Los categorizábamos, unos maestros buenos, maestros no muy buenos y unos maestros de veras que no eran buenos de nada, ¿verdad? Y para este tiempo yo invité a Leilani que compartiera con nosotros alguna de su experiencia que ella haya pasado en la escuela, porque la mayoría de su vida ella fue en escuelas públicas. Fue en la universidad donde ella experimentó en realidad la diferencia entre los dos tipos de educación. Leilani, ¿quieres compartir algo con nosotros? Hola, sí. Primeramente, me encanta cómo la lección está hablando sobre los maestros.
cuando mi papá me estaba hablando sobre los maestros y el impacto que ellos han tenido, inmediatamente pensé, ok, yo he ido a Crafton Hills, que es una escuela pública, y yo fui también a Andrews University, que es una escuela privada. Y creo que una de las diferencias que me impactó más es los maestros. Y la razón es porque en mis escuelas públicas, mis maestros normalmente me miraban como alguien que va a succeed, they're going to succeed, pero solo en los académicos. Me miraban como Leilani, ok, su grado A. Conectaban solo los académicos. Pero creo que yo crecí mucho en Andrews porque mis maestros me miraban no nomás por mis grados, pero también como una persona. Los académicos y mi vida eran combinados. Si yo estaba batallando algo personal, ellos sabían que eso me iba a impactar en mis académicos. So, tengo un maestro que siempre viene a mi mente porque él siempre él me dijo una vez, ¿sabes qué, Leilani? Mi trabajo como un maestro no es para darte estrés, no es para que aprendes y rapidito. Mi trabajo como un maestro es que aprendes y que te gusta, porque al final lo que estás usando es para servir a la gente. Y este es un profesor no de médico, no de lo que sea, pero un profesor de español. Y tal vez eso es que me ayudó, es que él era hispano y a veces nosotros conectamos con la gente que son hispanos, aunque hay unas cosas, pero por eso es que los maestros sí tienen impactos en nuestras vidas y por eso tenemos el mejor ejemplo y maestro que es Jesús. Gracias, gracias, Leilani. Y Amén. Tal vez unas preguntas, ¿no? Para Leilani también. Gracias primero por compartir tu experiencia con nosotros. Creo que justamente esto es lo que enriquece también nuestra propia experiencia cuando oímos las experiencias de los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti, ¿en qué te ayudó, digamos, el notar esa diferencia, ¿no? Ese contraste, el hecho de que tú notaste, claro, de que la escuela pública era diferente, en la escuela privada, en este caso Andrews, era distinto y la gente, digamos, o los maestros se interesaban en ti, no como una persona dentro de un ambiente académico estrictamente, ¿no? O sea, ¿qué cambio hizo en ti? ¿Cómo te ayudó a ti, digamos, notar esa diferencia? ¿Sabes qué? Creo que me ayudó a crecer más en mi vida espiritual. Y no digo eso como, oh, me ayudó en mi vida espiritual, nomás para decir, porque ese mismo maestro me ayudó, y no me ayudó, pero me invitó a un programa que se llama Macarios. Y es un grupo de jóvenes latinos de todo, de wherever. Y nosotros vamos, cuando él me invitó, dijo, vamos a iglesias hispanas. Nosotros hacemos todo el programa de la escuela sabática, del sermón, de sociedad de jóvenes. Desde las 7 de la mañana hasta que nos daron de comer hasta whatever. Y obviamente, estaba en el colegio, comida también era un factor, comida gratis. Invitándome a un programa que yo no sabía que yo iba a crecer, he tenido un gran impacto en mi vida que me ayudó a how do I say it? Like, inspire other people. Y él me dijo que la razón por qué nosotros vamos a iglesias hispanas es para inspirar a los jóvenes, inspirar a la gente que se miran y miran, oh, mira, ella va a Andrews. Yo nunca puedo hacer eso. Mis padres no tienen dinero para hacer eso. Y para mí era algo para ver a alguien como joven, decir, ¿sabes qué? Ella se mira como, she looks like me. Yo puedo hacer eso. Para mí era crecer, no solo en mi vida espiritual, pero también en crecer en mi vida profesional. No solo como alguien que está educado, pero alguien que puede inspirar a alguien.
Amén. Muchas gracias, Leilani. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Yo creo que los hermanos también están contentos y seguramente quienes nos están viendo también a través de la red también perciben lo mismo. Heriberto, nada más un instante y gracias nuevamente, Leilani. Gracias por estar con nosotros hoy. Nada más no quiero dejar de lado los comentarios que están haciendo y quiero compartirlos con ustedes también. Desde temprano están aquí. José Pérez dice buenos días, feliz sábado también. Mónica también feliz sábado para todos. También mandó saludos. Pastor Rumbril dice una cordial bienvenida a toda la familia espiritual. Muchas bendiciones para todos en este día santo. Saludos, Pastor Rumbril también. Armando es el más activo aquí, así que dice acá, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice nuevamente Armando, simplemente estamos lejos de Dios y nuestra relación con Dios es ficticia. Nuevamente dice, la vida cristiana no se muestra ni se fabrica aparentando ser buenos cristianos. Si somos llenos del Espíritu Santo, los frutos demuestran quiénes somos. Sí, por sus frutos los conoceréis. Dice acá Verónica también, feliz sábado, mis queridos hermanitos, bendiciones para todos, muy interesante lección de esta semana. Hermana Beltrán dice, pero a veces tenemos 20, 30 años dentro de la iglesia y seguimos siendo los mismos con un mal carácter y somos líderes, es porque no pedimos ayuda espiritual, debemos pedir el Espíritu Santo. Amén, hermana, yo ando pidiendo lo mismo todos los días y ojalá el Señor me ayude a poderlo conseguir. Armando dice nuevamente, dice un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios nos ayuda con nuestro mal carácter, pero también tenemos que poner de nuestra parte, mostrando paciencia y amor con los demás. Gracias por incidir con el tema del mal carácter. Si en nuestras acciones de nuestra vida diaria se reflejan los frutos del Espíritu Santo, es como nos damos cuenta si realmente Dios vive en nuestro corazón. Ajá. Verónica otra vez dice, en su palabra, en su santa palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Así es. Y Armando Sánchez dice aquí, lo mismo que hizo Jesús con Pedro y con Juan, lo puede hacer con nosotros, cambiar nuestro carácter, pero también poner de nuestra parte. Ajá, muy bien, gracias Armando. Y la hermana Teresa Beltrán por último dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos acá entonces, continuamos Heriberto. Creo que nos quedamos un poco en la pregunta, ¿no? Del humillarnos, ¿no? Del humillarnos delante de Dios. Y creo que tal vez podemos, digamos, plantear esa pregunta realmente, ¿qué es humillarnos delante de Dios? ¿No? ¿Qué entendemos por humillarnos delante de Dios? Yo no sé ustedes, digamos, el asunto de tal vez humillarnos delante de Dios quizás va mucho más allá del hecho de inclinarnos, ¿no? De postrarnos de rodillas, ¿no? Creo que el concepto de ser de humilde delante de Dios tiene que ver con un asunto de dependencia completa, ¿no? De nuestro Padre Celestial, ¿no? De experimentar el hecho de reconocer que sin Él somos totalmente desvalidos, o sea, que no digamos que nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros recursos materiales sin Él no nos entregan ninguna seguridad. Y cuando nos humillamos delante de Dios, el significado básico es poner al suelo nuestro orgullo, ¿no? Poner a un lado la confianza en nuestras propias capacidades. Ponemos a un lado a nosotros mismos y a las cosas que hemos hecho para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que un poco eso, ¿no? No sé si a mi mamá creo que también. A ver, el audio nada más, mami, creo que hay que prenderlo. También requiere someterse íntimamente a la voluntad de Dios. Tener como ejemplo, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, le dijo a su padre, si fuera posible que pase de mí esta copa sin que yo lo sienta, pero que se haga tu voluntad. O sea, ¿cómo se llama? Obediencia. Obedecer, ¿no? Totalmente entregarse al Señor, que Él haga su voluntad en nosotros. Eso también sería humillación. Amén. De la manera como yo... Continúa, hermana. De la manera que yo lo entiendo es, es reconocer qué tan pecador eres, reconocer delante de Él
quién es Él, que Él es tu Dios y tú eres nada más un servidor de Él, una criatura de Él, y estar dispuesto a obedecerlo. Eso es lo que yo entiendo, o a lo menos así yo lo hice. Yo al principio, cuando me arrimaba a la iglesia, me molestaba hasta siquiera hincarme, porque pues cómo, ¿verdad? El orgullo, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, para mí eso es lo que es, tener la capacidad de reconocer quién es Él y quién eres tú, y humillarte delante de Él y pedir perdón por lo pecador que eres y que te ayude a mejorar y someterte a su voluntad. Así es como yo lo entiendo. Hermano, sería despojarnos totalmente del yo, porque así como Cristo lo hizo, que se despojó de la divinidad, o sea, vino a la humanidad a ser ejemplo a nosotros, a decir, sí se puede, porque si Él pudo, Él dice que también Él nos da la capacidad de hacerlo, pero si estamos desconectados de Dios, este es un diario vivir, cada día es una lucha que tenemos, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, que dice que no tenemos lucha contra carne, sino contra potestades de las tinieblas, y entonces tenemos que cada día buscar al Señor en oración, y es la única manera, pero a veces no es fácil en el diario vivir, en el corre y corre, pero realmente, como mencionó uno de ustedes, en la mañana, ¿qué tiempo dedicamos al Señor para iniciar nuestro día? Así es que realmente es una lucha de cada día, así es que, pero Dios nos capacita, Dios nos da el querer, hay que pedirle el querer como el hacer, ¿verdad? Una cosa de la que me ayudó a mí en la humildad es reconocer quién soy yo en realidad, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que reconocer quiénes somos para poder tratar con los que no son humildes, ¿verdad? Yeah. Eso me ayudó que si yo reconozco que soy hijo del rey, yo no tengo que aparentar nada y nadie puede aparentar nada conmigo tampoco, porque todos estamos en el mismo plano. Él es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero a veces que nosotros tratamos como que somos el rey, ¿verdad? A veces aparentamos y nos portamos como nosotros somos el rey, cuando somos solamente hijos del rey, que tratamos de nosotros copiar, de hacer la imagen, representar la imagen de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me ayudó en tratar con la humildad, simplemente que yo estoy aquí para servir, no para que me sirvan a mí, ¿verdad? Y es una cosa que he estado batallando por años, ¿verdad? Porque no es fácil, como dije antes, hacerse uno menos, ¿verdad? Siempre uno quiere hacerse como que es el rey, como dice la canción, ¿verdad? Pero moviéndonos en la lección, porque se nos está terminando el tiempo y quería tomar este tiempo para entrar al tema de la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación en lo que se refiere a Jesús como el Hijo de Dios y el Padre, sabemos que se quebró, ¿verdad? Esa relación que había en el comienzo, cuando Adán y Eva tenían una relación de cara a cara con el Padre, ya no fue más. Se rompió por el pecado, ¿verdad? Y tuvo que restaurarse. Tenía que haberse una reconciliación. Fue por eso que después de esto, después que se rompió la confianza por medio de la entrada del pecado, entonces ya la palabra de Dios venía por los profetas, ¿verdad? Pero aún así, como hablamos anteriormente, la idea de Dios se desfiguró porque no se estaba representando el carácter de Dios y menos cuando vino Jesús, como dijeron ustedes, vino al momento exacto, cuando ya aún los que estaban en cargo de representar a Dios en su carácter, no lo estaban haciendo, al contrario, lo estaban desfigurando
madurando aún más, ¿verdad? Ahora, nosotros todos hemos, quizá, como el hombre siempre es, siempre tratando de ser diferente o lo mejor, o hacer lo que uno quiere, las relaciones, aún en la familia, a veces se rompen, ¿verdad? Con amigos, con hermanos. Esas relaciones, por lo mismo que no se representa el carácter de Dios, muchas veces se rompen y no hay, ya no hay esa relación, ¿verdad? Y es lo que Jesús, como nosotros ejemplos de Él, debemos de restaurar, de reconciliarnos, de saber cómo podemos reconciliarnos con los demás, ¿verdad? Y es muy fácil simplemente decir, oh, pero es que fue su culpa de él. Yo no tuve que, él fue el que me agredió a mí. Y yo no hice nada. Que él se vaya por su camino y yo me voy con el mío. Pero si lo tomamos de esa manera, si miramos lo que ocurrió con Dios, nosotros fuimos los que agredimos a Dios. Pero aún así, Dios, Jesús fue el que nos buscó a nosotros, ¿verdad? El hermano Jorge quería decir algo. Sí. Sí, aquí nos ha faltado un ingrediente muy importante que no lo hemos tocado, el amor. Sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él nos amó. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y amar al prójimo tenemos que humillarnos, pero con amor, por amor, mentira, por amor que nosotros debemos de tener hacia Dios. Y por el amor todo se sufre, como se dice. O sea, debemos de tener todo, porque amor no es fácil. Entonces, hermanos, aquí yo creo que uno de los ingredientes más importantes es el amor que tenemos. Si tenemos, porque dice, nosotros recordemos que los mandamientos están divididos en dos partes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Si nosotros no tenemos amor, no podemos humillarnos, no podemos rendirnos hacia los pies de Jesús. Sí, claro, hermano. El amor siempre es lo principal, ¿verdad? Y eso es donde nosotros fallamos en mostrar ese amor que deberíamos estar. Y por falta de ese amor se rompen las relaciones que a veces tenemos con nuestros seres queridos. Lo que yo quería preguntarles, si alguien quiere compartir con nosotros en alguna ocasión donde hubo una reconciliación con alguien, que ustedes quizá tuvieron algún problema, pero se pudieron reconciliar con esa persona. ¿Y cuál fue la experiencia que sucedió después? ¿Cuál fue la carga que se quitó de sus hombros cuando esa relación fue restaurada? ¿Verdad? Si haya sido así como un amigo, hermano, a un padre. ¿Alguien quiere compartir con nosotros alguna ocasión en la que hubo reconciliación y cuál fue la experiencia? No todos, dice el hermano Pedro. No todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo. Pues mira, hermano, el mayor reconciliamiento que yo he tenido ha sido con Dios. Yo, cuando mi papá murió a los 11 años, yo dije, ¿cuál Dios ni qué nada? Yo no conocía mucho de Dios, poquito de lo que te enseña la religión católica. Yo dije, ¿cuál Dios ni qué nada? Entonces me aparté completamente de Dios, viví sin Dios como hasta los 31 años, haciendo lo que me daba la gana. Yo estaba muy enojado con Dios, muy molesto, porque mi papá murió, yo no entendía por qué había muerto mi papá. Nos quedamos completamente desamparados. Yo dije, ¿cuál Dios? Si hubiera un Dios, ¿cómo iba a permitir que quedáramos así? Y a los 31, 32, empecé a voltear para arriba, hermano, porque ya estaba topando fondo. No, más que todo era emocional. Estaba emocionalmente topando fondo. Yo no, nada me saciaba, nada me llenaba, ni el trabajo que tenía, ni lo que yo creía que me iba a satisfacer, me satisfacía. Y un día saliendo de trabajar, a las 2 de la mañana, volteé para arriba y dije, no es posible que todo ese universo sea para nada, que el hombre nazca, crezca y se muera, y ya, fue todo. Y ahí comenzó una lucha
a empezar a buscar a Dios, a empezar a conocer a Dios, a empezar a leer de Él, a empezar a informarme de Él. La realidad es que yo estaba en el fondo emocional, no tenía otra salida. O sea, no era cuestión económica, no consumía drogas, no era borracho, pero emocionalmente no tenía, estaba completamente vacío. Entonces ahí comenzó una lucha. Para mí fue muy difícil reconciliarme con Él porque no lo podía ver. Y la gente que supuestamente, o sea, los líderes que yo había conocido me habían traicionado más de una vez. Gente que tú pones tu confianza y te das cuenta que pues son seres humanos nada más y que fallan. Entonces yo decía, si a Dios, a estos que los miro me traicionan, pues a Dios que no lo miro. Y aparte, ¿dónde está? ¿Verdad? Entonces fue un proceso largo hasta que me tuve que, te digo que yo iba a la iglesia y a mí me costaba hincarme, hermano. El orgullo, el coraje que le tenía, sino poco a poquito. Pero yo tuve que humillarme delante de Dios y reconocer la basura que yo era, para que Él me perdonara y poder reconciliarme con Él. Y por primera vez en mi vida comencé a vivir. De ese momento, cuando yo me encerré en la puerta de mi casa, mi esposa quería entrar y no la dejaba porque yo estaba encerrado. Y ella se desesperaba porque no sabía lo que estaba pasando. Yo estaba luchando espiritualmente. No sabía cómo hacerlo. Yo lo hacía de rodillas. Cuando yo ya sentí que por fin me desnudé delante de Dios, o sea, no estoy hablando de ropa, sino espiritualmente, le dije, mira, aquí he pecado, he hecho esto, lo otro. Toda la basura que venía arrastrando, hasta entonces sentí que algo se me quitó de encima. Sentía un peso en el hombro que no podía con él. Entonces empecé a sentir lo que era vivir libre, a gusto, sin me sentía todo el tiempo estresado, todo el tiempo con problemas. Desde ese momento en adelante, yo empecé a vivir con una tranquilidad que nunca había experimentado en mi vida. Pues para mí eso fue la mejor reconciliación que yo he tenido y fue con Dios. Así que muy agradecido con Dios. Gracias por compartir eso. Yo creo que todos debemos de pasar por esa misma reconciliación. Todos debemos de llegar a ese tiempo donde debemos reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Ahora, yo soy hijo de 3 adultos que viven aún en mi casa, ¿verdad? Y a veces hay fricción, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo siempre les he dicho, y aquí como mi hija está ahí, puede ella decirlo, es de que siempre tiene que haber comunicación. No hay nada de, es porque no quiero, le digo, la línea de comunicación siempre tiene que estar abierta. Y siempre tiene que haber reconocimiento, ¿verdad? De que algo ha pasado. Porque esa es una de las cosas, primeramente, antes de que haya reconciliación, tiene uno que reconocer que hay un problema, ¿verdad? Por eso es que el hermano había un problema, porque reconocía y al principio pensaba que no había Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios le mostró a él que Dios es real, ¿verdad? Y en las relaciones humanas, ese es uno de los problemas más difícil que pueden romper las familias. Y es lo que el enemigo es lo que quiere hacer, ¿verdad? Destruir a la familia para así mismo destruir la imagen de Dios, ¿verdad? En el hombre. Y nosotros somos la base como iglesia, como familias, primeramente en nuestro hogar, ¿verdad? Que esa reconciliación siempre exista en el hogar, ¿verdad? Primeramente entre esposo y esposa, ¿verdad? Eso es lo principal, porque es lo que miran nuestros hijos. Si no hay armonía entre el padre y la madre, entonces, ¿qué se puede esperar entonces de los hijos, verdad? Por eso es que es tan importante. Y eso es lo que yo siempre les he dicho a mis hijos, ¿verdad? Que deben de reconocer, siempre tiene que haber la comunicación abierta y debe de hacer restitución, porque es una cosa que debe de pedirse perdón, ¿verdad? Y y siempre ir hacia adelante en la relación. Y eso es lo que pasa con nosotros en la relación que nosotros tenemos con Jesús. La hermana quería decir algo. ¿Quieres decir algo, Hilda?
Hilda, ¿querías decir algo? ¿No? Perdón. Ok. Estamos ya por terminar. Ya casi van a ser las 11. Entonces, solamente quería terminar cómo es que solamente Dios merece nuestra adoración, ¿verdad? Simplemente porque Él pagó el precio de nuestros agravios, de nuestros pecados. Y por eso mismo es de que Él es el creador, Él es el Dios de todo el universo. Ruiz, Andrés. Él nos redimió y Él se reconcilió con nosotros. Toda nuestra adoración, ¿verdad? ¿Y cómo más podemos nosotros adorarle? Así como los que estaban cuidando las ovejas, cuando vino primero Jesús como bebé, ¿verdad? Ellos le adoraron. Los reyes les trajeron regalos, ¿verdad? ¿Qué más nosotros podemos regalarle a Dios, a Jesús, ahora que nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Por medio de nuestro cambio, de nuestra vida, cómo se refleja el cambio que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Así es que le quiero dar a todos muchas gracias por su participación. Estamos por terminar, como dije, y queremos terminar con una oración para poder terminar, ¿ok? Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has redimido, nos has restaurado y ahora, Señor, tú eres el único que merece adoración. Ayúdanos a nosotros en nuestras vidas diarias a reflejar tu carácter en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Heriberto. Mire, le voy a pedir a Génesis si es posible que nos pase a Gallery View para que todos podamos despedirnos de los hermanos de la iglesia, por favor. Si pasamos a esta parte y entonces todos podemos hacer un adiós hasta la próxima semana. Nos vamos a desconectar de la transmisión de YouTube. Gracias, Génesis, por el trabajo que haces también. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias, Heriberto, por este repaso también. A todos ustedes, hermanos, que nos han estado acompañando esta mañana. Y bueno, nos despedimos del canal de YouTube de la iglesia. Hasta la próxima semana. Quienes están a cargo también del repaso de la lección, esperamos también de que todos ustedes se puedan unir a nuestro canal y sigan estudiando su lección. ¿Ok? Un abrazo para todos ustedes. Amén.